Muy buenos días a todos ustedes que a esta hora sintonizan Telecentro Canal 13 para ver su programa a la misma hora. Hoy jueves 11 de agosto del año 2016. Nos comprometemos a ofrecerles las principales informaciones acontecidas en todo el país y las que son perspectivas en el día de hoy. Como siempre, acompañado de Elías Ruiz Matuc. Buenos días, Elías. Buenos días y muy buenos días a todos. Bienvenidos a la misma hora y de madrugada. Así es, de madrugada. Miren, el tema obligado es el apresamiento del ex ministro de las Fuerzas Armadas y de coronel que trabajó con asuntos especiales, también del ministro. Estamos hablando de Pedro Rafael Antonio, Peña Antonio, y de Carlos Piccini. También están arrestados por el asunto de la compra de los 8 Super Tucanos a una empresa brasileña. 2 empresarios, Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, padre e hijo. Estamos hablando que también están involucrados en este caso y que también están presos y que son investigados otros empresarios, y dice Laura Guerrero Pelletier, quien es la procuradora especial para la persecución contra la corrupción, de que hay legisladores y en la empresa 4D. ¿Cómo vino esto? Bueno, pues se le acusa a estos oficiales, altos oficiales y a estos empresarios de recibir un soborno de 3,2 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de 140 millones de pesos en la compra de esos Super Tucanos durante la época del 2007 al 2011. Pero este es un escándalo que viene siendo investigado por autorización del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, desde hace 3 años, cuando desde los Estados Unidos querían que se le compraran estos aviones en ese país a empresarios norteamericanos, a no comprarse, sino hacerlo a través de la empresa Embraer. Bueno, pues ellos hablaron de que hubo un soborno para favorecer a esa empresa. Laura Pelletier, que investiga el asunto de los sobornos, bueno, pues estaba pidiéndole la comparecencia de Peña Antonio y de Piccini, el coronel Piccini, pero estos decían que no podían acudir ante la PETCA, la Procuraduría Especial de Persecución contra la Corrupción, en razón de que no habían conseguido la autorización de las Fuerzas Armadas, de sus superiores. Entonces de ahí es que viene una petición al juez Juan Alejandro Vargas, quien es el coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, quien emitió una orden de arresto contra estos oficiales que ya desde ayer están presos en la Procuraduría General de la República y que sería enviado a la cárcel de el Palacio de Justicia para entonces incoar una coerción en su contra y continuar las investigaciones. La verdad es que este es un escándalo que se viene produciendo. 94 millones de dólares fue el préstamo que adquirió o que autorizó el Congreso Nacional
para la adquisición de estos 8 aviones Super Tucano, pero todo viene, vuelvo y repito, porque los Estados Unidos no le compraron a ellos esos aviones y lo hicieron a Brasil. Así es, ciertamente hay que decir que la medida de coerción será precisamente conocida en el día de hoy en un tribunal y los abogados de la defensa de Peña Antonio, ex secretario de las Fuerzas Armadas, porque aquí se está diciendo ministro de Defensa es la actual denominación. Cuando se desempeñaba Peña Antonio, era secretario de las Fuerzas Armadas. Y hay que decir que Peña Antonio es mayor general activo de la Fuerza Aérea Dominicana y que Piccini es retirado. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando ellos dicen que se necesita una autorización de las Fuerzas Armadas para acudir a un departamento de investigación como el PEPCA, tienen razón. O sea, ellos no pueden ir y presentarse ante el PEPCA si no son autorizados por el ministerio ahora de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa? Que ayer fueron voluntariamente Peña Antonio y Piccini ante el PEPCA, pero allí se ordenó su arresto en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, cosa que el abogado de la defensa de Peña Antonio considera arbitraria porque entiende que él no tiene ningún peligro de fuga ni nada por el estilo. Fueron y se presentaron voluntariamente. Pero bien, a todo esto, Laura Pelletier también dice que hay legisladores, más de un legislador involucrado. La pregunta mía es la siguiente: ¿por qué no mencionan a los legisladores? Es una irresponsabilidad de ella. Dicen ellos que están involucrados en ese caso. 199 diputados y 32 regidores que ahora mismo... Senadores que ahora mismo están completamente en la palestra pública porque usted me tiene que mencionar los nombres. Todo el mundo sabe y conoce que se ha mencionado a un senador en este caso porque era el encargado de Hacienda de esa dependencia o de ese hemiciclo. De la comisión. De la Comisión de Hacienda. Entonces, todo el mundo ha mencionado y lo han citado en varios artículos periodísticos. Ahora bien, es responsabilidad del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, pues decir el nombre o los nombres de los legisladores que se mencionan. Ahora todos están involucrados porque el PEPCA no ha involucrado a nadie. Ahora bien, eso es un escándalo más, una alaraca para desviar la atención de todo lo que está ocurriendo en estos días. ¿Tiene alguna intríngulis en el sentido de una persecución no a Peña Antonio ni a Piccini, sino más allá políticamente? Es una pregunta que todos se hacen en las reuniones y en las peñas que se comenzaron ayer, desde ayer en la tarde, cuando se supo sobre el arresto de Peña Antonio y de Piccini. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué se persigue? ¿Será igual que el juicio de Félix Bautista, que llegó y duró como tantos meses en la Suprema Corte de Justicia y finalmente el PEPCA y todos los demás archivaron el expediente? ¿Qué es lo que se persigue con todo esto? ¿Será real la persecución? ¿O las persecuciones de la corrupción administrativa son selectivas? Porque también hay otros hechos y otros casos que se han denunciado de corrupción administrativa en los mismos departamentos y oficinas que han sido precisamente investigadas por corrupción administrativa en otras administraciones. ¿Por qué
esta selectividad? Son preguntas que se hace precisamente la opinión pública porque hay como una especie de, bueno, por aquí es que vamos, esto es lo que vamos a hacer y lo otro no sabemos, pero esto es lo importante. Se alcanzó el escándalo, ¿eh? Nadie hablaba de otra cosa que no fuera precisamente de esta situación de los supertucanos, que a mi modo de ver, tal vez yo estoy equivocado, ¿eh? La montaña va a parir un ratón. No se cree aquí que va a pasar una cosa del otro mundo, ¿eh? Esto no va a pasar de ahí. Ahorita los abogados van a presentar, ¿cuál es el cargo? Oiga, el cargo. Cobro de comisión, lavado de activos y violación al Código Penal. Eso hay que demostrarlo. Esas acusaciones, dice Laura Guerrero Pelletier, que tienen un legajo de más de 2.000 páginas que fueron enviadas desde Brasil, que es coordinación con el Departamento de Persecución de la Corrupción en Brasil y la República Dominicana, y que hay un legajo, bueno, un expediente de todo el tamaño. La pregunta a mí es la siguiente: ¿eso tendrá incidencia en la República Dominicana? ¿Se va a llevar a los tribunales esos expedientes? ¿Tendrán las suficientes pruebas para comprobar que hubo verdaderamente cobro de peaje, cobro de comisión y todo lo demás? Bueno, vamos a esperar. Mire, a mí me parece que esa orden de arresto de parte de Laura Guerrero Pelletier fue más que un pique. Un pique porque ella le decía a estos altos oficiales que comparecieran ante su despacho para continuar la investigación en torno a las acusaciones de comisiones. Yo nunca he visto a nadie que lo haya metido preso por recibir una comisión de obras del Estado, de la compra de cualquier cosa. Nunca lo he visto, ¿eh? ¿Por qué? Porque usted no puede demostrarle que ha recibido soborno. Inclusive, en el caso donde murió y donde se suicidó ahora recientemente en la OISOE, un ingeniero, porque supuestamente cobraban comisión que no le pagaban. Mire, pero ahí, es difícil comprobar que te interrumpa ahí. El cobro de comisión. Pero no solamente eso. Para eso está instituido. Ahí están presos los chiquitos. Sí. Los grandes. Se archivó el expediente. Sí. Bueno, contra Pimentel Caré. O sea, es selectiva. La persecución a la corrupción administrativa es selectiva. Bueno, ¿y por qué no han llamado a Pimentel Caré? Lo importante, a los chiquitos. La soga se parte por lo más débil. Lo importante es que uno desde aquí debe decir que debe investigarse todos los casos, las acusaciones de corrupción. Todo es, hablamos de todo. Y que en este caso se llegue hasta las últimas consecuencias por la siguiente razón. Porque hay que limpiarle la imagen o meterlo preso a esos oficiales, porque ya eso no se lo limpia nadie. Eso en el público, en la sociedad, y a esa gente son acusados y sus familiares, igual que esos empresarios que están presos, y ya la imagen del Senado y de la Cámara de Diputados ha sido, mire, ensuciada más de la cuenta de lo que el público lo ha hecho a través de las cuentas de Twitter y las redes sociales. Porque cuando usted dice, hay legisladores, bueno, pues los legisladores somos todos, los que están ahí, dirían ellos, pero ¿quiénes somos? Entonces, me miran a mí y dicen, pudiera ser ese o pudiera ser aquel. No, había que denunciarlo y decir, fulano de tal legislador está siendo investigado con relación a este caso y llegar hasta el final. Pero de todos modos... Esos son alaracas, no va a pasar de ahí, tan simple como eso. Estaremos en un circo otra vez, que tribunales, que los abogados, que todo lo demás. Lamentablemente, Caminero y amigos televidentes, ya estas personas ante la opinión pública son corruptos. Sí, ya. Aquí hay una cosa que se llama en ley, o sea, en nuestro Código Penal, que ninguna persona puede ser
es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Aquí no. Aquí usted tiene que demostrar que es inocente, mientras tanto usted es culpable. Eso es, o sea, ya ante la opinión pública, esa gente son culpables. Ahora, que demuestren que son inocentes ahora ellos. Y no debe ser así. Otro tema del diario vivir nuestro es el conflicto entre el gobierno y los médicos. Dice Waldo Ariel Suero que ayer paralizaron 52 hospitales del país en apoyo a la cadena humana que ellos estaban haciendo los médicos 52. En el 52 dice no, en el pero 52 no hay en el país. Bueno, pero dice 52 no, que 52 hospitales paralizaron sus labores en apoyo a los reclamos de reivindicaciones que están haciendo los médicos. En la lengua de él. Entonces, dice Waldo Ariel Suero, amenaza con expulsar y sancionar a varios médicos que asistieron a una reunión en Palacio, donde le ofrecieron dinero y cargos para que rompan la huelga del Colegio Médico Dominicano, y que advirtió que van a radicalizar las peticiones, su protesta por las acciones del gobierno que dice que quieren hacer y negociar a espaldas del Colegio Médico, extender las protestas del sur que empiezan desde hoy en todos los hospitales del sur, lo que ellos llaman paro de labores. Ellos están exigiendo aumento salarial, mejores condiciones de pensiones y mejores jubilaciones, así como arreglo en los hospitales. Sin embargo, la ministra de Salud Pública le está pidiendo, no como ministra, sino como amiga y colega de Waldo Ariel Suero, a que acepte la propuesta que le ha hecho el gobierno de aumento salarial desde aquí hasta el 2019, a los fines de iniciar los trabajos por mejorar la salud del país. Sin embargo, yo entiendo que ni de un lado ni de otro están en condiciones de ceder, porque ya en el caso del Pacto Nacional de Salud, ya eso fue dividido por el gobierno. El gobierno negoció con unos 40 gremios de salud y con ellos negoció que ellos no iban a huelga, se iban a mantener en los hospitales y que iban a aceptar la propuesta de aumento salarial que va desde un 35 hasta un 39% para los diferentes sectores de salud. Hay que mantener la huelga. Yo no creo que en estas acusaciones ni en estas amenazas de suspender ni de cancelar a médicos del Colegio Médico Dominicano porque se reúna con el gobierno. Aquí en la República Dominicana prevalecen los intereses políticos. Aquellos gremios que forman parte y que están integrados esos médicos con el partido oficialista o los partidos aliados al partido oficialista, no van a accionar en contra del gobierno, pero también los que están integrados en el Partido Revolucionario Moderno y en los partidos reformistas y aquellos que son aliados opositores van a mantener su accionar opositor, porque de eso es que se trata todo esto. Ojalá que los médicos ganen un sueldo digno. Es verdad que no ganan un sueldo digno para que cuando salgan jubilados y pensionados o durante el ejercicio de su profesión puedan andar en un vehículo decente, que puedan
brindarle los servicios de salud, los servicios de educación a sus hijos y que ellos mismos puedan disfrutar, tener una mejor calidad de vida. Pero para eso hay que mantener el diálogo, hay que mantener una actitud de diálogo, no solamente que voy a dialogar, no, es una actitud de diálogo, de ceder de ambas partes, porque los perjudicados son la clase pobre del país. Blablavismo le llamó Waldo Ariel Suero al diálogo con el gobierno, blablamismo, y que él no va a continuar con el blablamismo sin las protestas. Él dice, yo estoy de acuerdo con el diálogo, pero vamos con la protesta también. Y hoy está convocando a las 9 de la mañana en el Hospital San Lorenzo de los Minas a una conferencia de prensa. Dice que en el Vinicio Calventi también el lunes en Santiago para denunciar las precariedades de los centros. Nosotros sabemos que hay una situación en los hospitales públicos en las distintas demarcaciones del país. Eso no es un secreto para nadie. Waldo Ariel Suero dice que unos 30 médicos se reunieron en el Palacio Nacional con la intención de romper las huelgas. Y está advirtiendo a esos médicos que no mencionó con sus nombres, que no pueden negociar con el gobierno. Dice él que le ofrecieron nombramientos, apartamentos a cambio de romper las huelgas. Y les advirtió a estos médicos que están sujetos de someterse a un juicio disciplinario en el Colegio Médico Dominicano, según la ley 68 de colegiación médica, donde perderían incluso el derecho de ejercer la medicina, dice Waldo Ariel Suero. La ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, ha llamado a Waldo Ariel Suero a acatarse a las propuestas que hace el Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Salud, precisamente a la cabeza el doctor Nelson Rodríguez Monegro, para que haya consenso en el sector. No sé qué va a pasar a partir de esta situación, pero lo que yo vislumbro es que no va a haber consenso con Waldo Ariel Suero. Waldo Ariel Suero no tiene actitud de ir a un diálogo con el gobierno y el gobierno parece que la actitud del gobierno es no doblegarse ante el apretamiento por parte de Waldo Ariel Suero de las huelgas y de todo lo demás. Yo creo que esto, en vez de verse un panorama fluido, lo que se ve es un panorama tenso entre el sector gubernamental y los médicos. Habrá que intervenir otra vez Agripino Núñez Collado, que parece que ni le hacen caso al rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, porque para Waldo no ha hablado nadie. Y el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, hace mucho tiempo que no lo vemos hablando sobre el particular. De verdad que no sabemos cuál es el futuro de esta situación. Mientras tanto, el Consejo Nacional de Seguridad Social en el sector salud ha acordado devolver los aportes a los enfermos terminales. Ayer conocíamos sobre otra resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social que aumentó precisamente los aportes por accidentes de tránsito a las personas que sufren accidentes de tránsito, y ahora se devuelve a los aportes a los enfermos terminales. Es una resolución que acaba de aprobar el Consejo Nacional de Seguridad Social y me parece importante. Y la ministra de Salud Pública, cuando hablaba y le recomendaba a Waldo Ariel Suero que precisamente se acogiera a la propuesta del gobierno, eso lo hizo en el marco de un acuerdo que se llevó a cabo con el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, precisamente donde se lanzan estrategias en la gestión de desastres. Un importante acuerdo en esta estrategia nacional de comunicación de riesgos
para emergencias sanitarias y desastres en la República Dominicana. Dice que esta herramienta fue concebida precisamente para abordar las emergencias sanitarias, productos de desastres como terremotos, huracanes, inundaciones y tsunamis. Mire, la destituida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está al borde del abismo. Recuérdese que la presidenta, la primera mujer presidenta de Brasil, le quedan dos años de su mandato, pero el 12 de mayo pasado fue destituida y sometida a un juicio de destitución que en el día de ayer en el Senado consiguió 59 votos a favor del juicio de destitución contra 21, y ya queda solamente que del 23 al 25 de este mes de agosto ya se inicie ese juicio final para la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, acusada de corrupción administrativa en su gobierno y de acometer acciones presupuestarias contrarias o a espalda de la autorización del Congreso Nacional. La verdad es que el Dilma Rousseff viene de etapa en etapa contrario a la de mantenerse en el poder, aunque ella y sus abogados tienen la esperanza de que al final estos legisladores que emitieron el voto para que continuara el juicio de destitución, al final emitan un voto de permanencia de ella en el mandato. Es un asunto de asuntos políticos. La oposición, recuérdese que el presidente de la Cámara de Diputados que la sometió para juicio político fue también destituido por asuntos de corrupción. Uno de sus principales acusadores también está involucrado en asuntos de corrupción allá en Brasil, pero parece ser que Dilma Rousseff está en el abismo, en el borde del abismo de perder definitivamente el poder, y con ello el Partido de los Trabajadores perdería, y la izquierda en Brasil un importante espacio de poder como es Brasil. Bueno, queremos enviarle un saludo muy especial para Alexandra Izquierdo, que está en estos momentos en sintonía con nosotros a la misma hora y de madrugada. Decirle que Alexandra Izquierdo lanzó en esta semana, lo hablábamos ayer, sí, lo que es un programa para las pequeñas y medianas industrias, con el auspicio precisamente del Banco de Reservas, y en el que con esto se van a beneficiar las industrias de la República Dominicana. Importante lanzamiento que se llevó a cabo. Nosotros tenemos un trabajo especial para el próximo sábado en el programa De Cerca con Elías Ruiz Matuk, precisamente sobre ese particular, porque allí en este lanzamiento, que por cierto, estuvimos ahí Caminero y yo, y vimos que estaba bien respaldado este evento. Claro. Estaba, por ejemplo, el propio administrador del Banco de Reservas, Enrique Paniagua, estaba ahí. El presidente del CONET, Rafael Blanco Canto, estuvieron ahí además vía Rafael Ovalles del Infotep, y innumeradas personalidades y funcionarios, empresarios funcionarios de la vida nacional. Yo creo que es importante, veía que Alexandra Izquierdo estaba siendo elogiada por un gran número de personas diciendo, necesitamos más Alexandras Izquierdo en la administración así pública. que nuestras felicitaciones a Alexandra Izquierdo, porque este fondo para las industrias es importante, pues así como están las MIPYMES, está ahora la FIPYME. Quiero agradecer
la audiencia a Aurelina Guzmán, también a Mary, a Nuris en Álamo y en Alameda, pero también a un grupo de personas que en el sector Rocas del Mar nos ven todos los días y que nos hacen llegar de que están en sintonía con nosotros. ¿Cómo que se llama ella? ¿Quién? La que usted le envía el Aurelina saludo. Guzmán. Pero Nuris. de allá de Roca del Mar. Ajá. Esa fue la que le envió el mensaje a No, a Julio. no. ¿Cómo que se llama? No. ¿Eh? Elia, vámonos, ¿Cómo que... María, yo no hablo tanto. Vámonos a la pausa comercial. Después de la pausa comercial venimos con más interesantes informaciones. República Dominicana cuenta con la ley que crea el Sistema Dominicano para la Calidad, SIDOCAL, con el objetivo de garantizar la calidad de los bienes y servicios comercializados en el país, contribuyendo a la protección del consumidor y medio ambiente. El SIDOCAL también fortalece la competitividad de los productos dominicanos en mercados extranjeros, generando la confianza de que lo producido en Dominicana es sinónimo de calidad. Este sistema cuenta con todos los componentes de una infraestructura de calidad, que abarcan los siguientes órganos: Consejo Dominicano para la Calidad, CODOCA, responsable de trazar las políticas de calidad. Instituto Dominicano para la Calidad, INDOCAL, encargado de la normalización, metrología y evaluación de la conformidad. Y el Organismo Dominicano de Acreditación, ODAC, único de carácter estatal con competencia legal en materia de acreditación, creado para evaluar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad y otorgarles la acreditación según las normativas establecidas internacionalmente. A través de este sistema, República Dominicana avanza con pasos firmes hacia una cultura de calidad. Muchas son las alternativas que garantizan en COP Médica tu prosperidad y la de los tuyos. Poseemos múltiples servicios de ahorros y préstamos, grandes facilidades con productos destinados a buscar la solución financiera que necesitas, una tasa preferencial y el más avanzado servicio. Pensando en tu porvenir, solventamos con criterio la cosecha de tus sueños. Somos COP Médica, protegiendo tu futuro. $1 millón tendrá que pagar Marco Martínez, condenado precisamente por una corte de apelación del Distrito Judicial de Santiago, por haber, óigame bien, falsificado documentos para difamar a la actual vicepresidenta de la República, entonces candidata a la vicepresidencia en el año 2012. Estamos hablando de que hubo un juicio recientemente en el que él fue descargado por difamación e injuria y aclaraba Julieta Tejeda, que es nuestra amiga, que no era la acusación, no era esa, no era difamación e injuria, era falsificación de documentos para entonces difamar a la
ahora vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. En este caso, la sentencia en contra de Marco Martínez fue dictada por los jueces del Tribunal del Colegio de la Corte de Apelación Brunilda Castillo, Wilson Moreta y María Santana, y los magistrados además ratificaron la sentencia del tercer tribunal colegiado que absolvió a Martínez de los cargos que se le atribuían y rechazó también el pedido del Ministerio Público de la Defensa de la vicemandataria de que se convocara a un nuevo juicio. La sentencia que declara no culpable al abogado y comunicador fue apelada por los abogados de Cedeño de Fernández y tras conocerse la audiencia el 13 de julio, los jueces decidieron reservarse el fallo para este miércoles 10 de agosto, entonces, cuando se condena al pago de $1 millón a favor de la vicemandataria de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Pero eso es un caso que viene desde el año 2002. Exactamente. Increíble. Aquí la justicia, las cosas de la justicia. Oiga, 2012, la presidenta y el presidente asumieron el 2012. Fueron candidatos a la reelección, ganaron y ya el martes asumen y todavía estamos hablando de este proceso judicial. Miren, la verdad es que el caos en el transporte público es antológico. Esa desesperación que se le mete a la gente en la calle por estos entaponamientos, esto es terrible. Entonces, y si cae un chin de agua, es peor. Y uno se busca y uno busca la forma, pero ¿y cómo se va a resolver este problema? Porque miren, los elevados de la Kennedy y de otras en la 27 de febrero, todo eso está colapsado porque la ciudad ha crecido enormemente, pero además los vehículos que vienen del sur, los que vienen del Cibao, los que vienen del este, bueno, todos confluyen en un distrito nacional, en una ciudad de Santo Domingo que ya no aguanta absolutamente nada. Sin embargo, usted dice, bueno, pero entonces la solución, una de las soluciones para amortiguar el problema del caos en la capital es sacar de circulación todos estos destartalados vehículos, carros públicos, guaguas y minibuses que están inservibles, que son chatarras que andan en las calles. Pero además hay vehículos privados que vienen desde hace 20 y 25 años también destartalados. Usted dice, bueno, pero es que ese es el sustento de trabajo familiar. Mire, yo creo en un transporte público de autobuses combinado con el metro. Yo creo que ahí es que debemos llegar. Sin embargo, hay que reconocer la buena labor y el buen trabajo que están haciendo de forma combinada el Ministerio de Obras Públicas que dirige Gonzalo Castillo y la AMET, la Autoridad Metropolitana del Transporte, Frener Bello Arias, en todo lo que tiene que ver para la mayor fluidez del transporte en las principales ciudades del país. Ejemplo, esos conos que coloca la AMET en distintos lugares para evitar que usted cruce de un lado a otro, mire, eso ha ganado primero reconocimiento y fluidez en el transporte. El caso de Obras Públicas, cuando reduce un poco las isletas en las avenidas para convertir avenidas y calles que anteriormente eran de 4 carriles y en algunos casos de 2, para convertirlo en carriles de 6 y 4. Además, esos desvíos o que usted puede devolverse de un lado a otro, oiga, eso ha sido la panacea hasta ahora, pero también Obras Públicas está anunciando
L8 elevados, que sería la solución definitiva en el fluido del transporte público, porque cada vez no cabemos un vehículo más no cabe ya en el país. De todos modos, hay que reconocer... Y esa mafia que tienen esos sindicatos sí, para operar rutas, está explicando Héctor Mojica de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre, que es la autorizada para, precisamente, y valga la redundancia, autorizar las rutas interurbanas y la AMET, las urbanas. Resulta ser que para operar una ruta, cada vehículo debe pagar 10,000 pesos y 10,000 pesos anuales en la OTTT. El que va a operar la ruta va y pide el permiso en la OTTT, paga 200,000 pesos, pero vende las rutas a los usuarios en millones de pesos. Así millones de pesos. Y eso lo sabe el Estado y lo permite. Y resulta ser que ahora en la barquita apareció de repente en el periódico nacional, y qué bueno que lo hiciera, una fotografía con varios vehículos del Concho en la barquita, y si lo dejan, arrabalizan eso. ¿Qué hace? Bueno, la denuncia del periódico nacional hizo que se quitaran los vehículos de ahí. Pero sucede que OMSA va a operar unos autobuses en combinación con el metro, precisamente con la parada, creo que es Gilbert. Y dicen los sindicatos que no, que la OMSA no puede operar, que son ellos, porque ellos tienen operando ahí cientos de años. ¿Pero y qué es esto? O sea, ¿son los sindicatos los que tienen el poder aquí? ¿O es el gobierno? Parece que son los sindicatos. Pues mire, entregaron autobuses y minibuses y crearon también diferentes organismos para convertir el transporte en autobuses. Pues mire, le entregaron los autobuses para eliminar esas chatarras y esos vehículos viejos. Pues se quedaron los vehículos viejos y se quedaron los autobuses. Y volvieron y crearon otro organismo, me refiero a Onatrate, y después vuelve otra vez y se quedaron los vehículos y se quedan las chatarras. Entonces, así no puede ser. Mire, llegó el momento de la cápsula económica con Julio Enrique Caminero. Buenos días, Julio Enrique. Buenos días, Elías. Buenos días, Alberto. Buenos días. A propósito de noticias internacionales con repercusiones locales o locales con repercusión a nivel internacional, la semana pasada la Autoridad de Supervisión Bancaria en Europa concluyó lo que se llama la prueba de estrés a los 50 bancos más grandes de la zona del euro. Y pocos bancos están en condiciones de enfrentar, diríamos, un shock negativo o que empeore la situación económica en la zona del euro, porque la mayoría o están al límite de nivel de capitalización o tienen problemas de rentabilidad. En Europa los bancos centrales están pagando tasas negativas o hasta están cobrándole a los bancos por mantener sus excesos de liquidez en sus bancos centrales, cosa que no ocurre en los países de la región. Pero más cerquitica de nosotros, en Panamá, el Premio Nobel de Economía en esta semana, Joseph Stiglitz, anunció su renuncia a una comisión de expertos que estudia, que revisa todo el ordenamiento jurídico del sistema financiero de Panamá, porque la banca de Panamá quedó seriamente herida con los llamados papeles de Panamá, donde se establecía que aparentemente es posible que Panamá sea utilizada, su banca, como paraísos fiscales o entidades a través de las cuales se pueden realizar operaciones de carácter sospechosas, es decir, para lavado de activos o para financiar el terrorismo. Eso hasta provocó que el cantante Rubén Blades le hiciera un llamado al Poder Ejecutivo de su país que explique qué es lo que está pasando, porque las causas de la renuncia de Stiglitz es de que el Poder Ejecutivo de Panamá se niega a hacer de público conocimiento los resultados de las evaluaciones que se van haciendo sobre el sistema bancario de ese país. Es exactamente todo lo contrario a lo que ocurre en el país nuestro. Después de la experiencia de 2003, hoy lo que tenemos es un sistema bancario que es bastante robusto y medido en función de sus principales indicadores, mejor no podía estar. El sistema financiero dominicano debe ser
sino el que está en mejores condiciones de toda la región, uno de ellos. Es decir, el nivel de capitalización aquí es altísimo. La ley exige un 10% de capital a la banca y la banca tiene un 17%. Los niveles de morosidad de la cartera, es decir, los préstamos, los pagareces vencidos, que con atraso son de apenas 1.75%. Y la cartera vencida está cubierto en un 145%. Eso quiere decir de que por cada peso incobrable, la banca tiene un peso con 45 centavos para poder respaldar si finalmente esos clientes no pagan. El nivel de rentabilidad es de un 22%, y la banca local tiene un nivel de liquidez que prácticamente está en exceso de liquidez. El crédito ha venido creciendo de manera ligeramente, pero creciendo, que no es lo que ocurre en los países de la zona del euro debido a la crisis. República Dominicana es el país de la región de América Latina y el Caribe que más cumple con los 25 principios de Basilea. Por eso no estamos en las condiciones de la banca europea, como sale en la prensa de hoy, donde le está pidiendo al G20 y al grupo de los 20 países más desarrollados del mundo que les ayude a enfrentar la normativa que les quiere imponer a la banca de Europa, el Comité de Basilea, que está orientada precisamente a exigirle mayores niveles de capital, y aquí nosotros tenemos exceso de capital. Nos vemos mañana a la misma hora. Excelente, a la misma hora. Nosotros entonces vamos a ver el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, que habla, y hemos visto que en el día de ayer, en horas de la tarde, varios chubascos dispersos de corta duración, pero que en poco tiempo inundan la ciudad, y como decía Caminero, el transporte se pone como el diablo. Eso no tiene, óyeme, remedio en esta capital y en el Gran Santo Domingo. Hoy, la Oficina Nacional de Meteorología, en su más reciente informe de la UNAMED, habla precisamente de que en el día de hoy, jueves, la vaguada va a continuar desplazándose precisamente sobre el país, mientras que una onda tropical comenzará a alejarse también de nuestro territorio, dejando humedad e inestabilidad sobre nuestro territorio que convocarán y provocarán chubascos dispersos otra vez de corta duración y tronadas en la tarde hasta las primeras horas de la noche hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera central. Sigue el calor, temperaturas calurosas debido a un viento cálido del este-sureste en la época del año, y por tanto la UNAMED recomienda ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y no presentarse, exponerse a la luz solar, especialmente de 11 de la mañana a 4 de la tarde, por supuesto si no está nublado, porque eso causa verdaderamente insolación. Hay que decir que, en resumen, habrá chubascos y tronadas y las temperaturas seguirán calurosas. Así es, mucho calor. Y al final de esta primera hora, las pinceladas deportivas, para decirle que el mundo está atento a lo que ocurre en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Michael Phelps, y ese es el nadador norteamericano, y Bolt, que es el jamaiquino, han sido la sensación de estos Juegos Olímpicos. Oiga bien, Michael Phelps tiene más medallas que 105 países, pero tiene la sombra de Bolt. Dice que el nadador estadounidense no tiene amenaza visible en el número de metales, pero el jamaiquino puede lograr triplete insólito, incluyendo en la prueba madre. Estamos hablando de que estos dos atletas se han convertido en la sensación de los Juegos Olímpicos. Estados Unidos, bueno, pues mire, subió en el medallero en cabeza con 10 oro, 8 plata, 9 bronce, para un total de 27 medallas. China, 8 de oro, 3 de plata, 6 de bronce para 17. Y en tercer lugar Corea con 4 de oro, 2 medallas de plata, 1 de bronce
¿Y en dónde total. está la República Dominicana? La República Dominicana todavía no ha visto linda. Japón se llevó el oro en gimnasia, Gran Bretaña en clavados y Suiza en ciclismo. La República Dominicana, Elías, tenía ayer precisamente en el boxeador Héctor Luis García una posibilidad de ganar oro. Sin embargo, cayó 2-1 en una decisión impopular de una decisión completamente que fue abucheada. También tenía la inconformidad del propio García y dice que le robaron la pelea. Lo tumbó a Dmitry Azanov de Bielorrusia en el primer round. En el segundo le dio una paliza, pero en el tercero bajó la guardia. Entonces ahí fue mucho mejor su contrincante y entonces perdió 2-1. Dice, para mí, Héctor ganó su combate. No es posible que un juez lo haya visto perder el primer asalto. Cuando un atleta recibe una cuenta de protección, automáticamente pierde ese asalto, dijo el entrenador de García a la prensa. Sin embargo, perdió. No hemos visto completamente a Linda. También Jessica Camilo cayó en su segunda ronda en el torneo de Alquería de Río. Así concluimos a la misma hora. Gracias por su sintonía y que Dios le bendiga a todos. Nos vemos mañana.